La verdad es que hemos invitado a Ignacio Hernández. Sí, ha sido muy enriquecedor esa participación. Quedamos y nos deja en un compromiso. Nos ha hablado en su intervención sobre diferentes temáticas, incluyendo las temáticas del racismo, de la xenofobia, de todos los ámbitos que nos envuelven como personas migrantes, de las dificultades del empleo, de las dificultades que tenemos en acceder a una vivienda digna, a un empleo digno. Y una de las conclusiones que hemos tenido con él es que tanto material en una hora que hemos quedado en que nos reuniremos nuevamente, haremos algún tipo de charla con la plataforma y creo que podemos ampliar y profundizar, porque han quedado muchísimas personas que querían hacer preguntas y de verdad para nosotras es como impotencia de no dar la palabra a todos, porque es muy enriquecedor todo lo que vamos aprendiendo. En esta primera mesa, hoy, como lo vuelvo a repetir, vamos a tener 4 mesas de trabajo. Ahora en la mañana, en esta primera mesa, vamos a abordar el tema de mujer y migración, retos y barreras de las mujeres migrantes en situación de exclusión o víctimas de violencia machista. Y aquí nos referimos un poco también a las situaciones que nos aterrizamos en lo que decía Ignacio, que era todas las situaciones de vulnerabilidad en que caemos o se nos tilda o se nos lleva con todas las dificultades que tenemos como personas migrantes en este país. Y uno de ellos era la situación de no tener una tarjeta de residencia, la situación de faltarnos un empleo y de todo ello. Para esta mesa especialmente quise hacerlo de traer a 2 compañeras de nuestra organización que durante los últimos 5 años han venido trabajando en 2 líneas importantes, una psicóloga y una abogada. ¿Por qué? Porque realmente cuando llegan a nuestra organización una mujer migrante, se hace un trabajo integral. Un trabajo integral que nos permite hacer un mapeo general de esa mujer ha llegado a nuestra organización y aunque haya llegado por un curso o aunque haya llegado a decir quiero hacer una denuncia o he sido víctima de algo, nos interesa abordarlo desde diferentes ámbitos, desde el trabajo social, desde la abogada, desde la psicóloga, y hay muchísimas en el ámbito de las mujeres migrantes, muchísimas llegan, sabemos el 80% de las usuarias de la organización Por Ti Mujer son mujeres que no tienen documentación. Entonces, esta parte también ya se agrega a una mayor vulnerabilidad hacia las situaciones. Entonces, por lo tanto, tenemos por una línea extranjería, un abogado también experto en extranjería y una abogada experta en todos los temas de violencias que sufren las mujeres. Entonces, es como someter a una radiografía total de la problemática para poder dar la mejor respuesta. Porque aquí nos encontramos también con muchísimas situaciones que son obstáculos administrativos, toda la cantidad de problemas que se nos presentan y todas las situaciones, y como organización lo que hacemos es impulsar, denunciar, hacer y promulgar, porque esta mujer que ha llegado en unas situaciones verdaderamente difíciles que nos está sucediendo con el tema de la DANA, o que nos sucede desde el día 1 de enero, nos sucede cualquier fecha, es dar una respuesta oportuna a esta mujer. No puede salir de la organización si no lleva algo, si no se le atiende. Y esto es importante, porque llegamos quebradas. O sea, llegamos porque nos quieren quitar los niños. Nos llegamos porque somos víctimas, y también por un lado el ser víctima también de alguna de las situaciones, sea del racismo, de la xenofobia, de la violencia, ha sido violada sexualmente, ha sido atacada sexualmente, o te han tirado, has trabajado en el sector de los cuidados o la limpieza
y también la persona para la que trabajaba también te ha tirado. O sea, intentar que ese panorama se atienda totalmente, porque eso es lo que nos interesa, la vida de las mujeres, poner los derechos humanos en el centro de toda de esta problemática para poder dar una buena respuesta. Para ello hemos invitado a Pilar, que es psicóloga de nuestra organización. Pilar Rodríguez Picasso es psicóloga general sanitaria. A través de su trayectoria profesional ha trabajado y colaborado principalmente con entidades del tercer sector dedicada a la atención de mujeres supervivientes de violencia de género y violencia sexual, así como de personas migrantes. También cuenta con experiencia en el campo de la sexología y de la psicogerontología. Actualmente es psicóloga y coordinadora de la Unidad de Prevención y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual desde la Asociación Por Ti Mujer. A ella, vamos a comenzar con ella, porque nos parece importante también conocer principalmente todo lo que está pasando, de qué forma impacta todas las problemáticas que sufrimos, todas las problemáticas por las que pasamos en la vida emocional. Y eso le damos como un segundo nivel, pero eso tiene que ver con las enfermedades que se nos van apareciendo, con las enfermedades, con el sueño que se nos va quitando, con las enfermedades físicas que nos van apareciendo, porque nuestra máquina emocional, con todo lo que pasamos en este proceso, nos va pasando factura, nos va también dando muchísimas y nos va apareciendo muchísimos problemas. Pilar es experta en ello y a mí me gustaría hacer un poco esa pregunta, ¿no? De todas las mujeres y toda la experiencia de estas 2.000 mujeres o 1.800 o 3.000 mujeres que pasan por la entidad en el ámbito de la situación emocional, o sea, como psicóloga, ¿cuál es la parte que más se afecta y cómo? Porque ahora nos vamos a trasladar a nosotras, meter la mirada todos dentro de ustedes, porque hemos quedado sanos y el proceso migratorio de una u otra forma nos ha alterado algo, ¿no? Entonces, vamos a escucharla a ella, yo le voy a dejar, va a tener 20 minutos para su intervención y luego damos unos minutos para las preguntas, ¿vale? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, Ya estamos ready, mano, así que vámonos para la calle a buscar gatitas sandungueras. Por la presentación y en estos 20 minutitos, pues bueno, yo tengo muchas cosas que decir, pero voy a intentar pues poder explicar lo más importante y que con esta información que yo voy a compartir que resuene un poco en vuestras cabezas y que podáis luego en casa seguir pensando sobre ello. Entonces, bueno, yo como psicóloga conozco en profundidad pues cómo la situación de las mujeres migrantes aquí en España puede afectar a nivel emocional a su salud mental. Entonces, bueno, primero sí me gustaría destacar que yo creo que para todos y todas las que estamos aquí es conocido el hecho de, pues bueno, hoy en día en nuestra sociedad se dan muchos problemas en el ámbito de salud mental. No es que ocurra hoy en día, ha ocurrido siempre, pero sí que hoy en día se le está dando la importancia que tiene y se le está poniendo nombre a lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, pues bueno, basándonos por ejemplo en datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas tiene un diagnóstico en salud mental, pero aquí la cuestión es que hay una infinidad de personas incuantificable que tiene importantes dificultades, que tiene un importante malestar emocional y eso no aparece en ningún dato porque no se puede recoger, ya sea porque no llega al calibre de ser un diagnóstico como trastorno mental o simplemente porque pues bueno, es algo que no se recoge. Vale, entonces en este sentido, ¿me lo tengo que hacer? Sí, ahí sí. ¿Sí? Ah, vale, gracias.
comentar que bueno, el sistema sanitario en este sentido ha fracasado porque no se está dando la respuesta que se esperaría en el trabajo de nuestras necesidades. Es decir, hay una brecha muy significativa entre el tratamiento y la atención que se debería dar a nuestra salud mental y realmente la disponibilidad de este tratamiento. Además, vemos cómo a veces esa atención que se nos da no es de la calidad que debería corresponder. Entonces, en este sentido, inevitablemente recibimos continuamente amenazas de nuestro contexto hacia nuestra salud mental en el sentido de pues, las crecientes desigualdades sociales y económicas que existen, conflictos armados que se prolongan en el tiempo, diferentes violencias que se viven y pues también situaciones de emergencia de salud pública y social, como pues concretamente en la ciudad de Valencia. En este año hemos vivido una serie de situaciones muy dolorosas para toda la población, como fue a principios de año el incendio en el barrio de Campanar y como ha ocurrido recientemente con la emergencia por la Dana. Todo esto indudablemente dificulta que una persona pueda transcurrir en ese camino hacia su bienestar emocional y agrava problemas que previamente pues, todas las personas pudieran tener en este sentido. Con lo cual es sumamente importante que en el trabajo con una persona a nivel psicológico, a nivel médico, sanitario, en general en todos los sentidos, no se centre únicamente en esa persona, sino que tenga una perspectiva integral teniendo en cuenta cuál es el entorno que condiciona a esa persona. Entonces, bueno, enfocándome más concretamente en mujeres migrantes que, como han comentado antes, no son mujeres vulnerables, pero sí se ven en situaciones de vulnerabilidad. Pues en muchas ocasiones estas mujeres migrantes sufren discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser migrantes, y más aún cuando se encuentran en situación administrativa irregular, cuando cuentan con bajos recursos económicos y cuando pertenecen a un grupo étnico y o religioso que es minoritario con respecto a la sociedad que les acoge, en este caso Valencia. Y bueno, pues en este sentido hay una de las particularidades es la precariedad laboral que viven, es decir, el que los trabajos a los que puedan acceder son trabajos que refuerzan esos roles de género que la sociedad asigna. Normalmente una mujer migrante cuando llega a España accede a ser cuidadora, a ser empleada del hogar, incluso pues se ve en riesgo de terminar adentrándose en contextos de prostitución o incluso ser víctimas de una red de trata con fines de explotación sexual. Es decir, al final estas mujeres acceden a empleos que están peor remunerados y que las lleva a una situación de aislamiento y sobreexplotación. Por ejemplo, hay mujeres que trabajan como internas. Entonces, en este sentido, pues este proceso migratorio crea una fuente de conflicto interno en ellas. Esto lleva a sufrir unos niveles de estrés muy altos, unos niveles de cortisol muy difíciles de manejar. Además, porque muchas de estas mujeres vienen con unos, digamos, traumas migratorios, es decir, una serie de experiencias sumamente dolorosas que han vivido en el país de origen por conflicto, por violencia, por precariedad, que al final bueno, pues dificulta su estabilidad emocional y, pues repito, en este sentido, profundizar y estudiar acerca de la complejidad de este proceso migratorio llevaría a que ellas pues bueno, pudieran estar en contacto con profesionales que realmente pudieran apoyarles en mayor medida. Y bueno, también me gustaría destacar que una de las principales violencias a las que las mujeres migrantes se ven enfrentadas es a la violencia de género. Si nos fijamos en los datos de este año 2024, son 43 mujeres asesinadas aquí en España, 9 menores asesinados,
y asesinadas, y de estas 43 mujeres adultas, 21 eran mujeres migrantes, mujeres no nacidas en España. Eso supone casi un 50% del total y es una gran sobrerepresentación la que encontramos de mujeres migrantes dentro de las mujeres víctimas de violencia de género. Son unos datos sumamente alarmantes, pero que por desgracia pues, las personas que trabajamos en este ámbito ya no nos sorprende, por así decirlo. Desde Por Ti Mujer, pues yo como psicóloga que formo parte de esta entidad, veo cómo desde el servicio de psicología los principales motivos de consulta que llevan a las mujeres a pedir, a acercarse a este servicio es el duelo migratorio, el haber sido ser víctima de violencia de género, el haber sido o ser actualmente víctima de violencia sexual, el sufrir síntomas depresivos o sufrir síntomas ansiosos. Entonces, en este sentido, y sobre todo haciendo referencia a las mujeres migrantes que se encuentran en una relación de violencia de género, el principal obstáculo con el que se encuentran es esa manipulación y ese miedo infundido por parte del agresor. Y aquí nos encontramos con que en muchas ocasiones la única red de apoyo que ellas tienen es ese agresor, la precariedad laboral a la que se enfrentan, que les lleva en muchas ocasiones a depender precisamente económicamente de él y no poder salir de esa relación. Depende, por supuesto, del país de origen de estas mujeres, pero también el no dominar la lengua del destino lleva a que se sientan aisladas, a que no les cueste más conocer cuáles son los recursos que existen en la comunidad y de los que se pueden beneficiar. Y, por supuesto, el encontrarse en situación administrativa irregular sin duda dificulta el que, como comentaba anteriormente el compañero, que puedan pues, llegar a denunciar aquellas situaciones que vivan, dar esa voz de alarma, en este caso pues, cuando sufren violencia de género por el miedo a ser deportadas o por el miedo a que sean ellas finalmente las que tengan un problema legal y no el agresor. Entonces, todo esto pues, bueno, dificulta que puedan salir de ese ciclo de violencia. Y bueno, yo dentro de mi trabajo como psicóloga sí que ante todo este panorama pues intento fomentar mucho esa psicoeducación, que conozcan el por qué están viviendo esa situación y qué características se encuentran, el identificar, que aprendan a identificar sus emociones, validar por supuesto cómo se sienten, el aprender a gestionar de una forma más saludable todo esto, el reforzar ese trabajo por ese duelo migratorio y sobre todo hacer lo posible por fortalecer sus redes de apoyo, que se sientan acompañadas, crear espacios en los que poder compartir. Todo esto va a tener como consecuencia fomentar su autonomía, fortalecer su autoestima y generar su crecimiento personal y su empoderamiento como mujer, que es al final una de las principales herramientas que les puede llevar a tener una mejor calidad de vida, ¿vale? Y bueno, pues en otro sentido, en lo referido a pues bueno, las violencias que más comúnmente las mujeres migrantes pueden vivir en este país y qué medidas quizá yo considero que podrían implementarse para pues bueno, mediar en esta situación en la medida de lo posible. En primer lugar, no puedo sino hablar de la violencia sexual, ya sea dentro como fuera de la pareja. Es una violencia que aún hoy en día, tanto hombres como mujeres, cuesta mucho de identificarla, y sobre todo cuando se da dentro del ámbito de la pareja, porque tenemos muy normalizados comportamientos sumamente violentos, como es la cuestión de algo que yo escucho muy a menudo. Yo tengo la obligación como mujer de tener relaciones sexuales con mi pareja por el hecho de que somos pareja, ¿vale? Eso es una violencia. Y bueno, sí que en este sentido me gustaría nombrar, que lo ha comentado también antes Lucy,
que desde la Asociación Por Ti Mujer tenemos esta unidad de prevención y protección a víctimas de violencias sexuales. Es un programa que desarrollamos y dirigimos específicamente a mujeres que sufren o que han sufrido violencia sexual, ya sea en el ámbito de pareja o fuera, mujeres que se encuentran en contextos de prostitución o mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. En este sentido, a través de este programa hemos podido identificar cómo se da exactamente esta violencia, qué es lo que la rodea y bueno, pensar cómo podemos hacer para que bueno, pues poco a poco vaya desapareciendo. Y bueno, yo creo que todos y todas las que estamos aquí vemos cómo a través de los medios de comunicación y en nuestro círculo social más cercano se ve cómo en los últimos tiempos hay un aumento en cuanto a abusos, agresiones, violaciones en el ámbito sexual por parte de adolescentes. Y cómo en estos adolescentes también se ve que hay un mayor número de agresiones físicas y también un maltrato psicológico hacia sus novias y sus exnovias. Entonces, esto evidentemente es muy alarmante y bueno, yo creo que toca poner el foco en esos estereotipos de género, en ese constructo social que tenemos sobre la mujer como un objeto, como una propiedad del hombre de la que se puede hacer uso y desuso. Y aunque os suene muy raro que yo hable de esto, aún hay muchísimas personas que tienen estas ideas en su cabeza y sobre todo desde edades muy tempranas se aprende sobre ello a través de la pornografía. Entonces al final estos menores, estos adolescentes crecen aprendiendo y normalizando patrones de comportamiento violentos y denigrantes hacia las mujeres. Entonces, en este sentido, pues bueno, creo que estaréis de acuerdo conmigo que la medida para trabajar en ello más directa y que puede ayudar a solventar esta situación es la educación. Esto está en manos de todas las personas que formamos parte de la sociedad, por supuesto, pero sí que más específicamente las familias y los centros educativos tienen, por el contacto directo que mantienen con estas nuevas generaciones, mayor oportunidad de establecer ese adecuado sistema de valores donde haya una educación basada en la afectividad, en la sexualidad y también una educación en cuanto al establecimiento de relaciones interpersonales respetuosas, que esto es algo que ya se ha incluido y se está implementando, parece, de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Entonces, bueno, en relación con esta violencia sexual también encontramos que la vulnerabilidad económica a la que se enfrentan muchas mujeres migrantes al llegar al nuevo país las lleva en ocasiones por verse bueno, pues en una situación muy difícil, el verse sin recursos, pensar que no hay otras oportunidades, pues pueden llegar a entrar en estos contextos de prostitución. Y lo que vemos, por ejemplo, desde la entidad es que a estas mujeres les cuesta mucho verbalizar lo que han vivido, la violencia que han sufrido, por esos sentimientos de vergüenza, de culpa y por ese tabú que aún rodea a la sexualidad. También vemos que esta violencia pues, bueno, la viven en más ocasiones de las que nos gustaría mujeres que trabajan como internas, incluso trabajadoras del campo. Entonces, en este sentido, bueno, pues esta vulnerabilidad económica y también esa violencia económica que se vive dentro de una relación de pareja, de una relación de violencia de género, aunar esfuerzos para que políticas salgan adelante referidas a una mayor facilitación de ese permiso de residencia y permiso de trabajo, que no haya tantas trabas burocráticas por un lado y por otro que se destinen mayores recursos a programas de inserción sociolaboral específicos para estos casos, pues bueno, daría otro horizonte a estas mujeres y podrían ver cómo hay, bueno, pues hay por supuesto otras oportunidades para ellas.
Y bueno, por otro lado, ya casi terminando, nos encontramos también con esa violencia institucional, esa violencia que sufren mujeres migrantes por parte de instituciones, por parte de profesionales, que quizás sin mala intención, pero falta una formación específica en este sentido, una sensibilización. No es posible que una mujer acuda a consulta médica y que la médica o el médico que le atienda no conozca acerca del duelo migratorio, no conozca cómo es ese proceso migratorio, cómo se trabaja en él. Y bueno, mucho más, por supuesto, cuando se encuentran con casos de violencia de género que no terminan de identificar. Entonces, todo ello, pues lo mismo, ayudaría en gran medida a que estas mujeres pudieran desarrollarse con mayor dignidad y mayor calidad de vida aquí en España. Y bueno, yo podría nombrar muchas medidas que a mí me gustaría poder implementar para todo ello, pero bueno, por comentar algunas brevemente, en relación al sistema sanitario existe un protocolo de actuación para bueno, trabajar con mujeres supervivientes de violencia de género. Y bueno, pues convendría este protocolo efectivamente aplicarlo siempre que sea necesario y de la forma como corresponde, porque no siempre se hace así. Al igual que sería bueno, bueno, pues afianzar esas alianzas entre las instituciones públicas y las entidades del tercer sector, precisamente para aunar esfuerzos y facilitar los mejores recursos a las mujeres. Y bueno, pues lo que a mí me toca más de cerca, que es la salud mental, desde luego hay que ampliar esos recursos destinados a ello, porque no puede ser que haya tan largas listas de espera para ser atendidas y atendidos desde estos servicios. Tiene que haber más profesionales, más sensibilización, y que cualquier persona que necesite un trabajo en lo referido a su salud mental pueda ser derivado, ya sea psicología, ya sea psiquiatría, que es algo que hoy en día pues, es muy difícil que alguien pueda beneficiarse de esos recursos. Y bueno, también en último lugar, creo que un recurso que en cierta medida es desconocido, a pesar de los amplios beneficios que tiene y que se está viendo a través de las investigaciones, y es el uso de grupos de apoyo mutuo, esas intervenciones grupales que le dan la oportunidad a las mujeres de compartir con otras mujeres, de fortalecer sus redes de apoyo, y de alguna manera para las entidades es un mejor aprovechamiento de los recursos con los que se cuentan. Entonces, bueno, para terminar, sí que me gustaría hacer énfasis bueno, en que todos y todas seamos conscientes de que queramos o no somos agentes de cambio. Todo lo que hacemos y hacemos en esta sociedad tiene una huella, y está en nuestras manos pues fomentar esas conductas igualitarias, respetuosas, y ya os digo, sobre todo desde las edades más tempranas. Entonces, bueno, por último, he dicho varias veces por último, pero pues bueno, esa necesidad de que el abordaje sanitario que se hace hacia estas mujeres cambie esa perspectiva limitada a esos roles y esos estereotipos de género asignados, precisamente para poder dar un papel activo a esa mujer en el sentido de cambios en su entorno, cambios en su comportamiento, que le posibiliten pues bueno, salir o manejar quizá de un mejor modo esas situaciones de vulnerabilidad. Y esto al final se consigue a través de un enfoque interseccional con perspectiva de género y pues teniendo en cuenta toda la situación que rodea a estas mujeres. Bueno, muchas gracias. Bueno, la dinámica es, te damos la oportunidad aquí a la abogada para que concluya y luego le podemos abrir el campo de preguntas, ¿vale? Porque una cosa tiene un poco que ver con la otra.
Entonces, gracias Pilar, de verdad es resumir todo en 20, 18 minutos. En 18 minutos, pero también comentarles que es importante porque creo que si algo decíamos del Congreso es para reflexionar, ¿no? Que de aquí salgamos, como decía Yoba, con otra mirada, con otras propuestas, con empezar a identificar efectivamente las situaciones también que viven las personas que tenemos a nuestro lado y nunca hemos visto. Empezar a identificar que esa mujer llegó a España y no tenía ese problema, o esa mujer llegó a España, trabaja no sé cuántas horas como interna, y en esto hay que echar ahí, antes de pasar a la abogada, me gustaría agregar algo. Nosotras durante el proceso de la COVID hicimos una investigación precisamente por muchísimas mujeres que quedaron internas para trabajar durante esos 3 meses, y efectivamente muchísimas mujeres de las que quedaron internas fueron víctimas de violencia sexual, acoso, abuso, y eso no se habla. Eso lo pusimos, hasta el ministerio lo pusimos en la mesa, y a partir de ahí ha comenzado un proceso a la organización de apoyarnos anualmente con investigación. Entonces, es interesante que como agentes sociales, que ha dicho la compañera Pilar que somos, empezar a identificar efectivamente cuáles son esas problemáticas que de pronto no las manejamos nosotras, pero hay organizaciones que las llevan, que son, aquí todas somos organizaciones. Entonces yo creo que hay que poner el foco en ello para poder ayudar a una mujer y que esa mujer migrante no se nos suicide, porque tampoco se habla de ello, de la parte mental de las mujeres migrantes, muchas mujeres migrantes se suicidan porque ya no encuentran otra salida, pero mientras la teníamos en el cuarto de al lado, en esos pisos donde hemos vivido 4, 5, 6 o 7 personas, y nunca le dimos la mano. Pero podemos darle a partir de ahora una orientación, como los grupos de ayuda, de autoayuda que tienen las organizaciones. Nosotras llevamos 5 grupos de autoayuda en diferentes contextos, desde las violencias hasta efectivamente los duelos migratorios, mujeres que necesitan estar juntas, mujeres que necesitan compartir un verano juntas. O sea, las organizaciones nos inventamos, nos reinventamos cosas con tal de mejorar la salud emocional, porque migrar es difícil. Migrar es difícil, adquirimos enfermedades en los procesos migratorios. Yo cuando llegué aquí era jovencita, ahora tengo hipertensión, de todo, ya no me sirve un poco de cosas. Y todo esto es verdad, o sea, te das cuenta con tantos años todas las enfermedades que vamos adquiriendo y pensamos que son normales, una parte de la edad, pero la otra ha sido toda esa cantidad de tensión que hemos ido acumulando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, sin trabajo, la familia ya diciéndonos que se murió fulanito y que mandar para esto, los hijos aquí en el colegio, o sea, vamos acumulando tensión, y hay un momento en que el cuerpo explota. Entonces, vamos a entender de que este congreso nos va a dar la oportunidad también de abrir esa otra mirada, y que hay muchas organizaciones que tienen los servicios gratuitos. Nosotros en nuestros servicios de psicología, de abogados y de muchísimos, los servicios de muchas organizaciones son gratuitos, está Rumi, están muchísimas organizaciones. Entonces vamos a aprovechar de que no miremos a otro lado cuando una persona migrante tiene alguna dificultad. Compañero, mirar y dar una orientación. En las manos de nosotros y en nuestra mirada está muchísima la responsabilidad. Entonces, ahora ya pasamos a la compañera Belén. Belén forma parte también del equipo de jurídica de la organización. Tenemos 3 abogados, un abogado hombre y 2 mujeres. Es graduada en Derecho y Criminología por la Universidad de Valencia y graduada en el Máster de Abogacía de la Universidad de Valencia. Actualmente es asesora jurídica y coordinadora del área jurídica de la Asociación Por Ti Mujer, además de prestar servicios de asesoría jurídica en materia de extranjería, violencia de género y sexual. También dirige la Unidad de Prevención y Protección de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual desde el año 2022. Por otro lado, ha participado en diversas investigaciones sobre violencia de género y mujeres migrantes, como Tirar del Hilo 2, Historias de vida a la diligencia y protección de las mujeres migrantes,
frente a la violencia machista. Y en el 2022, el informe de PICUM sobre violencia de género en mujeres inmigrantes residentes en España. Con ella vamos a hablar desde el enfoque más jurídico cuáles son esas barreras que enfrentan las mujeres migrantes en el acceso a sus derechos, qué propuestas cabe anotar para garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos. Entonces, te paso el... Y bienvenida, Belén. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, reiterarme los agradecimientos por la invitación, tanto a la plataforma como a Lucy, por contar con nosotras pues, para participar en esta mesa y bueno, hablar un poquito de las barreras, porque antes sí que es cierto que Nacho nos ha hecho todo un mapeo general, no solo de la situación migratoria en España y a nivel global, sino también de las principales barreras que en general todas las personas migrantes, ¿no?, se encuentran tras la llegada al país de acogida. Y yo quiero profundizar más en aquellas barreras que, si bien, como digo, son generales para todas las personas migrantes, lo son todavía de forma más transversal para las mujeres, porque, como decía Pilar, por ser mujeres y por ser migrantes, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, a todo esto voy a intentar ceñirme a esos 20 minutos, ¿vale?, para que luego haya ese espacio también de debate entre todos y todas aquí, ¿vale? Bueno, en primer lugar, reforzar ese panorama también de contextualización, ¿no?, que ya se ha expuesto. España es un país receptor de migración internacional por diversos motivos, desde motivos socioculturales, razones geográficas, productivas, también por motivos de clima, ¿no?, o incluso demográficas también. Además, añadir que España también es uno de los principales países receptores de migración, concretamente solicitantes de protección internacional. Y esto me parece algo muy importante porque, como ahora veremos, estas principales barreras también limitan el acceso a los derechos y principalmente a uno de ellos, que es la protección internacional, ¿vale? Según datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, como ha comentado antes la compañera, que voy a dar los más globales, no de la Comunidad Valenciana, los datos son de 1 de enero de 2022, ahora evidentemente estarán, bueno, no están actualizados, ¿vale?, son los últimos datos definitivos, pero entiendo que habrán incrementado. En España viven 47.475.420 personas. De las mismas se registra que 5.542.932 son extranjeras, ¿vale? Ello representa un 11,68% de la población. Sin embargo, estas cifras, si bien son definitivas, no son un marco real, no son un reflejo real de la población migrante, puesto que solo se cogen los datos de aquellas personas que están empadronadas. Y sabemos que uno de los principales problemas, como comentaré, es el empadronamiento, ¿vale? Por tanto, no hay un reflejo real de la sociedad migrante en estos datos. Si ahondamos más, la mitad de estas personas extranjeras, más de 2 millones, son mujeres, ¿vale? Y esto lo quiero contextualizar porque, como antes ha comentado mi compañera Pilar, hay una sobrerepresentación de las mujeres migrantes en las cifras de violencia de género. Este año llega al 48%, casi al 50% de las mujeres asesinadas. Pero desde los datos del observatorio vemos que desde el año 2003 hablamos de 1.288 mujeres víctimas de violencia de género mortales, ¿vale? De las cuales 439 eran inmigrantes. Y ello representa un 34,1% de las víctimas. Pero es que esto además lo tenemos que poner en contexto con ese 11% que hemos dicho de población extranjera, que además es la mitad porque son mujeres. Por tanto, hablamos que si bien un 65,9% de las víctimas son españolas respecto de un contexto de población de 21 millones de mujeres españolas, el 34,1% lo es
de un total de 2 millones de mujeres extranjeras. Por lo tanto, vemos esa sobrerepresentación en las cifras de las mujeres migrantes. Y esto creo que es muy importante porque es donde vemos que las barreras principales que tienen todas las personas migrantes atraviesan doblemente y de forma interseccional a las mujeres migrantes. Así pues, pese a la existencia de tratados y convenios internacionales que protegen, como ya hemos visto, los derechos humanos en la teoría, ¿no? Aún así existe toda una desigualdad estructural, ¿no? Basada y sufrida por el sexo, género y estereotipos y prejuicios en torno a la migración y también por la invisibilización al encontrarse en situación irregular. Al final, todo esto es un contexto perfecto para sufrir opresiones y violencias desde, como decía, este punto de vista interseccional, ¿vale? Bueno, hecha un poquito esta contextualización que quería que tuvierais, voy a hablar ahora de esas principales barreras y, como digo, podría hablar de muchísimas más. O sea, voy a hablar de las principales, pero podría hablar de muchísimas más porque además depende del contexto particular de cada mujer, ¿no? Encontramos múltiples barreras, pero las principales que nos encontramos, tanto por el contexto en el que trabajamos como desde la experiencia profesional que hemos tenido a lo largo de todos estos años en la entidad, la principal barrera, la piedra angular, digamos, de todo y que al final desarrolla, o sea, hace que se desarrollen otras barreras, ¿no? Y todo sea un círculo, es lo que hemos comentado antes del empadronamiento, ¿vale? El empadronamiento es la principal barrera para el acceso a este derecho, ¿no? Habitacional y no solo a ellos, sino también a otros derechos que son fundamentales. Comentaba antes el compañero Nacho el acceso a la salud, ¿no? Ya lo veremos. Pero también me parece fundamental que conforme se están gestionando ahora las cosas, también lo es para el acceso a la solicitud de protección internacional. No debería serlo, no se exige en ningún sitio que se tenga que estar empadronado para hacer una solicitud de protección internacional. Si bien estamos viendo en la práctica que sin un padrón no se puede acceder a esa solicitud de protección internacional, se está negando un derecho fundamental de las personas migrantes, sobre todo aquellas que vienen por cuestiones de violencia en el país de origen y que necesitan esa protección del país de acogida, ¿vale? Entonces, esto enfocado a las mujeres migrantes víctimas de violencia, siendo que aquí en España, por no haber sufrido la violencia aquí, no pueden denunciarla, no pueden obtener ningún tipo de reconocimiento y protección, si no pueden acceder tampoco a una solicitud de protección internacional, se les está denegando un derecho fundamental, ¿vale? Por otro lado, también el acceso a la vivienda digna, ¿vale? El derecho al acceso a la vivienda. Actualmente sufrimos una crisis de vivienda aquí en España, los precios desorbitados tanto por habitaciones como por la propia, o sea, un piso. Además, imposibilidad de acceder a los requisitos del alquiler, aunque se cumplan, cada vez son más, son muy concretos y además se junta también con situaciones, como comentábamos, de racismo, de violencia institucional, ¿no? Que todavía perjudican más y ponen más trabas al acceso. También encontramos situaciones donde hay ausencia de contratos de arrendamiento y esto también desprotege a las mujeres migrantes que a lo mejor están asumiendo los costes, ¿no? de esa vivienda, pero no existe ningún contrato de arrendamiento que lo diga. En fin, al final, aunque el acuerdo pueda ser verbal, si no hay nada escrito hay una desprotección muy grande, ¿vale? En concreto, para el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, cuando deciden denunciar y se les acredita como víctimas, tienen acceso a centros de acogida, ¿no? Gestionados desde Centro Mujer 24 horas, tienen pues, centros de emergencia, centros integrales, pisos tutelados. Si bien este recurso está
está saturado, no es suficiente. Son muchísimas mujeres que denuncian con situaciones de vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad, que necesitan una vivienda y que la vivienda de hecho puede que sea la barrera para interponer la denuncia. Entonces, el problema habitacional es muy grave y, como digo, atraviesa directamente a las mujeres víctimas de violencia de género. En otro de los casos, otro de los derechos, ¿no?, que también se ven frustrados, ¿no?, el acceso al mismo, es la salud. Es cierto que está reconocida el Sistema Nacional de Salud, ¿no?, y que tienen acceso a una tarjeta SID, pero ahí muchas veces también encontramos situaciones de racismo, de violencia, que obligan a la persona a aportar un empadronamiento que ya sabemos que a lo mejor no tienen, o un contrato de alquiler que no tienen. Entonces puede que se dificulte la expedición de esa tarjeta. Y al igual también que las mujeres que vienen con visado de turismo, y que, claro, durante ese periodo de 90 días en España se supone que tiene que haber un seguro privado, no acceder a esa sanidad pública. Entonces ahí hay un periodo de 90 días donde no queda cubierto también, ¿vale?, si no es con un informe de servicios sociales. Por otro lado, y aunque esto también se ha comentado, creo que es importante resaltar, el acceso a formación e inserción laboral viene obstaculizado principalmente por la homologación de estudios, ¿vale?, la carga burocrática que supone este proceso y la ausencia de resoluciones y de actividad desde la propia administración, pues hace que las personas migrantes en general, ¿no?, tengan acceso, como se decía, a puestos correspondientes a su profesión y a su título, pero es que además, en el caso de las mujeres, las aboca a un mercado laboral que está también estigmatizado y está abocado a puestos muy, muy concretos de cuidados, ¿no?, de, como se decía, en el campo, y al final son también trabajos en los que hay una alta potencial violencia, ¿vale? Y también donde hay una altísima desprotección, tanto a nivel de poder denunciar, de dependencia, ¿vale? Como digo, están totalmente desprotegidas en estos ámbitos. Además, la homologación en muchos de los casos es muy difícil, dependiendo de la titulación que se tenga. Entonces, a veces incluso hay que optar por la convalidación, lo que implica volver a, o tener que dedicar tiempo, ¿no?, a volver a estudiar en lo que una persona pues ya es titulada. Luego, además, el acceso al sistema educativo español y a los cursos de formación, en el caso de muchísimas mujeres que no hablan el idioma, que además tienen que aprender primero el idioma, es otro obstáculo más a poder profesionalizarse. Y luego ayudas educativas para sus hijos e hijas. El acceso a las guarderías es mucho más complicado para las mujeres migrantes, lo cual además es una rueda porque dificulta también la conciliación, ¿no?, y el que la mujer también pueda insertarse en el mundo laboral. Y por último, también el derecho al acceso a la denuncia, ¿vale?, viene obstaculizado por múltiples barreras. La principal de ellas, a mí me parece muy importante, es el desconocimiento legislativo y de la existencia de los recursos e instituciones habilitadas para la denuncia, ¿vale? Existe un desconocimiento, y es normal, de qué conductas pueden ser denunciables y que no, sobre todo cuando hablamos de violencias como la violencia de género, violencia sexual, condiciones laborales, despidos, acoso, ¿vale? Luego, además, el desconocimiento del idioma, ¿vale?, y de que a lo mejor se tiene un derecho a un intérprete, entonces si no se sabe el idioma, pues es más difícil que esa persona se lance a poner una denuncia. Y luego también, como decía, el desconocimiento a dónde puedo poner la denuncia, más allá de la policía, ¿vale?, que se pueda poner en un juzgado de guardia, que en el caso de violencia de género o violencia sexual se pueda acudir a la oficina de víctimas del delito,
Luego incluso servicios previos a la denuncia, donde yo me puedo informar, el Servicio de Orientación Jurídica de la Ciudad de la Justicia, incluso entidades o servicios sociales. Hemos atendido a muchísimas mujeres que no saben qué es servicios sociales, ¿vale? Entonces, esto también es grave porque no se conocen todo este tipo de recursos que al final son el puente, ¿no? Para que, o directamente el sitio donde puedes poner la denuncia. Luego, como ya se ha comentado también, el miedo a la denuncia y el débil capital social. Es decir, muchas veces encontramos mujeres que están solas en España, que están solas aquí en Valencia, que incluso no tienen ni con quién dejar el niño o la niña para ir a poner la denuncia, porque no quieren evidentemente que vayan, ¿vale? Entonces, luego también el no querer contar esto a la familia en el país de origen y tener que afrontar toda la situación de violencia solas. Todo esto son barreras que dificultan por el hecho de, más allá del aislamiento que te provoca el agresor, ¿no? La dependencia emocional, la dependencia económica, además se suma esa situación. Y luego, por supuesto, el miedo generalizado, no solo hablo por las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, sino también por todas las personas migrantes, el miedo a que se les abra un procedimiento administrativo de expulsión, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque esto es desconocido por la mayoría de las mujeres, es normal, de que tienen una protección específica otorgada por el artículo 31 bis de la Ley de Extranjería, a que si van a poner una denuncia por violencia de género o por violencia sexual, no se les va a abrir un procedimiento administrativo de expulsión, o si lo tienen se les suspenderá, ¿vale? Una vez ya se conoce esto, evidentemente ayuda a que no sea una barrera para poner la denuncia, pero si se desconoce, pues evidentemente lo sigue siendo. Pero esta protección no reside, no existe para el resto de violencias que una persona migrante pueda sufrir. Entonces siempre queda la exposición y el depender, ¿no? de la voluntad de la voluntad del policía, de la policía que atienda, ¿no? Que no advierta esa obligación que tiene de abrir paralelamente un procedimiento de expulsión. Además, esto también lo hemos visto actualmente tras la situación de la DANA, porque existe esa desprotección generalizada que muchas personas migrantes en situación irregular están sufriendo, porque no se atreven a notificar a la policía a lo mejor pues, todo lo que han perdido, o que se busque algo que necesitan, ¿no? O que se les atienda porque han perdido la vivienda, o incluso no sabemos, no nos hemos planteado si a lo mejor no se han atrevido a comunicar algún tipo de desaparición, una persona que no consigue localizar por ese miedo a que se les abra el procedimiento de expulsión, ¿vale? Luego, además, por otro lado, también la dificultad para acceder a todas las ayudas que se están proporcionando desde el Gobierno nacional y autonómico, como digo, pues el no tener un contrato de arrendamiento, el que no esté empadronada. Todo eso no queda registrado en ningún sitio, y si no está registrado queda al margen, y queda al margen de todo, también de las ayudas, ¿vale? Entonces, y luego en ese paquete de ayudas pues falta también contemplar, ¿no? Que muchas de estas personas habrán pedido documentación importante, documentación que ahora tienen que pedir en sus países de origen, ¿vale? Y pues habrá que ampliar o ver esos canales de comunicación con consulados, con la oficina de extranjería, para que se agilicen estos trámites para la obtención de nueva documentación, que se valoren el eliminar tasas, ¿vale? Para poder volver a obtener, porque si no, volvemos a situar en posiciones de vulnerabilidad a las personas migrantes. Luego, por otro lado, además, en el caso de la violencia de género es necesaria la especialización y formación para no revictimizar a las mujeres. Nosotras particularmente hablamos de la denuncia segura, ¿vale? Y yo siempre defino la denuncia segura como aquella que se lleva a cabo en un ambiente confortable, de escucha, garantista, y que recoge todos los sucesos relevantes sin revictimizar a la mujer. Esto muy pocas veces se da. O sea, hay revictimización, hay discriminación, serán situaciones de violencia institucional,
¿vale? Y sobre todo falta esa perspectiva interseccional para entender la situación migratoria a nivel jurídico, ¿vale? Porque cuando hay una especialización en violencia de género no tiene por qué haberla en migración, cuando además las cifras que he mencionado al principio muestran que hay un alto número, ¿no?, de mujeres migrantes, entonces esa especialización a nivel migratorio es necesario e interseccional. Luego además hay un incumplimiento de los derechos de las víctimas conforme a la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. No hay, está el derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes, pero hay una falta total de ese asesoramiento, ¿vale? No se explica qué es un ofrecimiento de acciones, si hay derecho o no a un abogado de oficio, cómo se tiene que solicitar, ¿vale? Incluso en el caso de violencia de género debe estar de forma inmediata en el momento de la interposición de la denuncia y eso en muy raras ocasiones ocurre, ¿vale? El derecho a la justicia gratuita, el derecho a la traducción e interpretación, aquí ante una falta de recursos de intérpretes y traductores, pues si vienes acompañado de una persona que pueda hacer de traductor, perfecto, sin garantías como debería ser, ¿no?, de una persona profesional que ponga el propio juzgado. Derecho a entender y a ser entendida. Muchas veces esto que parece tan obvio no se da, no se escucha a la mujer lo que está diciendo o no se permite que la mujer no pueda entender algo cuando está pasando por una situación de violencia. Incluso a veces ni siquiera se recoge la denuncia, ¿vale? O sea, a veces se va a poner una denuncia y no la quieren recoger, porque pues ahí ya empieza, ¿no?, esa violencia institucional y ese racismo, entendiendo de no solo quiere la documentación, pues situaciones así que impiden que la mujer pueda interponer una denuncia. Y, por supuesto, el derecho a evitar el contacto entre víctima y agresor en los juzgados. Esto es cierto que a nivel de violencia de género y sexual lo llevan un poquito más a rajatabla, pero en el resto de violencias se está obligando, o sea, por la propia disposición de los juzgados y de cómo transcurre la práctica jurídica, las víctimas están con los agresores en el momento de la sala, ¿vale? Entonces ya, pues teniendo un poquito este panorama de barreras y obstáculos que impiden ese acceso al ejercicio efectivo de los derechos, algunas de las propuestas, ¿no?, que planteamos es principalmente, y atendiendo a la contextualización que se ha realizado, la necesidad de una investigación con datos reales de la población migrante que habita en España. Es decir, si no conocemos esa realidad, si no tenemos esos datos, tampoco se van a poder llevar a cabo otras políticas públicas, otras acciones, ¿no?, porque bueno, no se va a tener una base de la que partir. Luego, aprobación de nueva legislación, normativas, ¿no?, y acciones legislativas que promuevan esa regularización para que las personas migrantes no se encuentren en situación administrativa irregular. Y bueno, hasta ahora siempre exigíamos la reforma de la ley de extranjería, ahora ha llegado una reforma. Veremos si efectivamente cumple con esos objetivos que tenía de promover esa regularización y de evitar esa carga burocrática que supone los procesos de regularización migratoria. Luego, por otra parte, también políticas públicas que garanticen el acceso a un empadronamiento y a una vivienda digna. Mayor dotación de recursos a la sanidad pública y a los servicios especializados de atención a víctimas. Esto me parece fundamental porque aunque el objetivo sea eliminar listas de espera o mejorar o aplicar efectivamente protocolos, si no tenemos los recursos humanos y materiales necesarios para que eso se haga, no se va a poder hacer. Entonces, para mí es principalmente importante dotar de mayores recursos estas medidas que ya están implementadas, ¿no?, y estos servicios que ya se están prestando. Elaborar programas de formación y sensibilización actualizados y mejorados para todos los operadores jurídicos y agentes que intervienen en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y luego también políticas públicas para la prevención de las violencias adaptadas a todos los colectivos.
y garantizar, sobre todo, lo que me parece más importante, que el recurso llegue de forma efectiva a los mismos. De nada nos sirven el 016 o dónde está la policía, ¿no? O información sobre puedes estar sufriendo X violencia. O sea, todo este material de prevención primaria tiene que llegar a los colectivos potencialmente vulnerables, porque si no, no se está haciendo efectiva esa prevención, ¿vale? Entonces, que un cartel esté en inglés no quiere decir que vaya a llegar a toda la población migrante. Que un cartel esté en la calle no quiere decir, porque hay mujeres que trabajan de internas, no salen a la calle y que pueden estar sufriendo violencia sexual. Entonces, necesitamos que ese material preventivo de prevención primaria llegue a esos colectivos potencialmente vulnerables. Entonces, bueno, esto es un poquito el escenario general de las barreras y bueno, ahora si tenéis cualquier pregunta, pues encantada de responder. Bueno, mira, acá me acaban de decir que tenemos tiempo para 2 preguntas. Vale, bueno, muchas gracias, chicas. Me siento orgullosa, estoy como las mamás y los pollitos así. O sea que he hecho una buena labor, he hecho un buen trabajo. Bueno, sí, efectivamente, gracias a de verdad y a Pilar por compartir en 20 minutos todo lo que hacéis durante todo el año y toda la cantidad de problemáticas que se nos presentan también, pero ahí están las puertas de la organización también disponibles para cualquiera y cualquier información en nuestras páginas web también. Le voy a dar la palabra a una persona veterana del trabajo de lo social, el compañero Alberto. Está por allá al final, levántate, Alberto. Alberto también ha sido una persona que ha trabajado durante muchos años. Él es un aliado importante para nosotras también, porque a través de él hemos venido en la lucha también por los derechos de las mujeres que trabajan en el sector de la limpieza y de los cuidados. Entonces, lo primero es decir, estoy muy contento de que las 2 organizaciones que en el tema de la mujer históricamente se han caracterizado por defenderles más, algunas como Lucy ya a niveles internacionales y todos los consejos habidos y por haber europeos, pero eso es aparte. Pero es decir, tanto Rumiñahui como Por Ti Mujer, como AESCO al principio, ahora ya AESCO pues tiene otras preocupaciones muy importantes, pero que no están tan relacionadas con el tema específico de la mujer. Entonces yo me alegro mucho. 2 cosas que creo importantes, yo os he dicho antes a Eduardo. Precisamente estas jornadas que están montadas por la Generalidad Valenciana, pagadas, es lástima que no se hagan nunca con organizaciones, que es lo que a mí me gustaría, que Por Ti Mujer en Alicante tuviera también una sede, con la mitad de la que tiene aquí me conformaba, que AESCO también tuviera, aunque tiene unas relaciones también, que el PIE tuviera en Castellón y en Alicante, porque es una lástima que a veces nos concentramos demasiado en lo de Valencia. Entonces yo me dedico a lo de las trabajadoras del hogar y cuidados, y que es lo que quiero insistir. Es decir, que en el tema de la violencia y en el tema jurídico, pues a veces los partidos tienen buena voluntad, pero si no hay presión, dicen, oiga, yo te apoyo en esto, por ejemplo, en el tema de la DANA, ¿cuántos hay migrantes que no tienen papeles que les ha afectado la DANA? Pues cuando hubo el accidente en Madrid, en el 2003 me parece que fue, que hubo muchos muertos, pero hubo muchos que sobrevivieron y no tenían papeles. ¿Qué se hizo? Darles permisos de trabajo y residencia a todos. Y es cuestión de ir al boletín oficial del Estado. Aquí ha habido ya organizaciones que lo han pedido, pero con pedir las palabras se las lleva el viento. Yo lo que querría es un deseo para conseguir las cosas, regularización. Sí, fantástico, o sea, y enhorabuena y heroico, 700.000 firmas. Pero ¿cuántos se han encerrado de los 500.000 afectados, como se hizo en el 2000 y se hizo en el 2003 para que se consiguiera la regularización? Si no hay presión, los partidos, de luego el PNV no va a cambiar.
el Junts por Cataluña no va a cambiar. El que puede cambiar un poquito, si hay un poquito de presión, será el Partido Socialista, pero si no hay presión, se lo comen entre vos, los del otro y el otro se lo comen vivo. Entonces, eso es un poco, en el caso de la mujer, todo lo que habéis expuesto está muy bien porque vosotros estáis en eso. Ahora, como yo estoy en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hay más de 5.000 internas en situación de esclavitud. Solamente conozco 2 en 20 años que llevo dedicado a esto, internas, que les pagaban lo legal. 2 de 5.000 que luego van cambiando, porque las que antes estaban internas ahora están de enfermera, están de médicas, están de jefas de organizaciones. O sea, la gente lógicamente tiene derecho a subir. Entonces, lo que yo creo es, a nivel de las organizaciones que estáis aquí, y sobre todo desde la hegemonía de Por Ti Mujer, que es AESCO, Rumiñahui, PIE, que sois los que estáis más metidos, en el tema, si queremos acabar con la esclavitud, igual que las que están externas, de trabajadores de hogar, se han conseguido desde el año 2011, cuando empezábamos a reunirnos en el año 2006, hasta ahora se han conseguido 30 reivindicaciones. Se han acabado con 30 discriminaciones. Que a veces la gente cree que no se avanza nunca. No, no. Antes una trabajadora de hogar, hasta que no tenía 29 años, 29 días, no cobraba en la seguridad social. Antes se le podía pegar la patada por 12 días por año. Ahora son 33. Antes no tenía derecho al paro. Ahora tiene derecho al paro. 33 cosas más. ¿Por qué? ¿Ha caído del cielo? No. Por las movilizaciones de Por Ti Mujer, de AESCO, de Rumiñahui, de comisiones, de una plataforma que había desde el año... O sea, entonces yo creo que en este momento el tema que es más hiriente es de las esclavas internas. Yo cuando todas las semanas me viene una... Oye, que usted creo que es asesor, ¿no? Sí, yo soy asesor gratuito porque estoy jubilado y ya cobro mi jubilación. Pues es que tengo un problema que no me dejan salir nunca y no me pagan ni siquiera los sábados, ni los domingos, ni los festivos. Digo, pues vente el sábado. No, es que el sábado no me dejan descansar más que un domingo cada mes. Sí, sí. Pues de esos casos, yo le decía al compañero de un periódico, tú vas a Por Ti Mujer, o vas a Rumiñahui, o vas a Yo de Vida, ahora el periódico tuyo, cuando salga el cuarto caso, te va a decir que eso no es noticia y que eso no vende periódicos. Entonces, conclusión, y acabo. Yo creo que aprovechando esta jornada, es decir, lo de la violencia de género es insoportable. Yo he conocido gente que le ha dejado embarazada al señorito y cuando le ha visto que estaba embarazada, encima la ha despedido. O sea, casos como esos yo os puedo contar 15, pero no es el tema que a mí, yo le digo, en este caso vete a Por Ti Mujer, que ahí te atenderán muy bien, o vete a la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras. Pero bueno, para mí lo que es importantísimo es, ¿por qué la gente no denuncia y aguanta esas situaciones? Porque es la triste realidad. Yolanda, la ministra, cuando se reunió con las asociaciones de migrantes de trabajadores del hogar, se lo dijo. Oye, hemos avanzado, pero si la gente no denuncia nunca, los propios trabajadores, pues tampoco se pueden hacer las leyes como las horas extras. Está prohibido hacer horas extras. Decirme un taller que no hagan horas extras, o un comercio pequeño que no hagan horas extras. Ninguno, todos hacen. Entonces, para mí, la clave es 2 cosas. Por una parte, habría que ser necesario, igual que con las de la violencia de género, si denuncian y tal, les dan papeles y encima les llevan a una casa de mujeres maltratadas, más o menos, habría que forzar, como hacen en Basauri, como hacen en Barcelona, que hubiera una casa de la mujer, como hay en Madrid, que la administra SEDOAC, pero que tendría que ser una casa conjunta, que sirviera a toda mujer despedida, se le lleva un albergue, hasta que sea el juicio, porque si no, nunca va a denunciar. Oiga, es que me dice el señorito que si no le toco no sé qué, me despide. Si me despide, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Pierdo la casa, porque estoy alojada, pierdo el salario y necesito una habitación. Pues prefiero aguantar. Y bueno, yo no me... y eso es muy grave. Pero eso si hubiera una casa, y yo si queréis os digo una, en los jesuitas al fondo hay una casa del ayuntamiento que está vacía totalmente.
Ahora creo que estaban. Segundo, hacer una campaña, decir, una señora, su vecina está explotando a la trabajadora del hogar. Usted es libre, porque aquí el problema está que hay mucho racismo. Y aquí si hay 5.000 explotadas, hay 5.000 familiares, 5.000 vecinos, 5.000, muchos miles que son conscientes y son cómplices de eso. Entonces yo creo que en ese aspecto, en esta jornada, que estamos perfectos y os apoyo en la violencia de la mujer, la violencia tal, pero que en la violencia laboral de las internas es un tema que sería también importante abordar, un tema que no es tan fácil, porque he encontrado muchas que dicen, no, yo quiero ser interna, porque me ahorro 400 euros. Bueno, gracias Alberto, gracias. Le damos un minuto. Medio minuto. Vale, medio. El día 23, para que sepan en torno a lo que tú has dicho, en torno a la gana del 23, el Consejo de Ministros aprueba toda una normativa en favor de las personas migrantes que han perdido papeles, las situaciones irregulares, el 23. Porque hemos venido luchando desde el inicio de una serie de organizaciones y esta mañana que estaba conectado es porque estaba en el foro para integración social de los migrantes ahí presionando. Y la secretaria de Estado nos ha dicho, este 23 el Consejo de Ministros sale ya con esa normativa, así es que estar atentos a lo que salga y ahí va a estar toda una protección. Hay una compañera que hace rato está pidiendo la palabra y después para cortar un poco, porque tenemos que volver a las 3 de la tarde, que tenemos una supermesa que va a hablar sobre el nuevo reglamento de la ley de extranjería, y es importantísimo conocer precisamente qué pasa con los arraigos, con los nuevos arraigos, con todo. Y tenemos a los abogados de la PIE que nos van a dar toda esa información. Solamente una cosa, aprovechando todo el tiempo que lleva trabajando por Ti Mujer, aprovechando la experiencia, los diagnósticos, las experiencias reales, pienso que nosotros como entidades que estamos en distintos puntos, tanto de Valencia como de los pueblos, podemos ser como la entidad acogedora de los proyectos que tienen Casa de la Mujer y hacer esa campaña de formación, como decía la psicóloga, de sensibilización y sobre todo que las mujeres conozcan sus derechos. Porque yo pienso que todo lo que estamos hablando aquí, todos lo sabemos, porque una mujer, otra mujer se nos acerca y nos comenta. Pero generalmente cada uno tenemos como un enfoque de trabajo. Nosotros hacemos todo el tema de extranjería y formación, pero no hacemos nada que tenga que ver con violencia de género, por ejemplo, con violencia dentro de los hogares donde trabajan. Y es muy importante que ellas conozcan sus derechos. Muchas veces vienen, quiero el curso de geriatría, pero detrás de ese quiero curso de geriatría muchas veces se esconde una realidad muy difícil que está atravesando la mujer. Entonces yo pienso que todas las entidades que quisiéramos colaborar con Lucy, nos podemos acercar, le podemos dejar nuestra dirección, nuestro contacto para que ella encuentre ese espacio donde ella pueda ampliar sus redes para que las mujeres se sientan protegidas. Sí, no, gracias Mirta, efectivamente. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hemos aprendido bastante, hemos reflexionado, nos queda mucho espacio. También decirle que en cuanto regresemos a las 3 tenemos la mesa de los reglamentos de la ley de extranjería. Tenemos la segunda mesa, una segunda mesa que vamos a hablar con el compañero Andrés del emprendimiento, vamos a hablar de empleo, que también es importante, y hay una tercera mesa que es súper importante, el cual son las políticas precisamente y las políticas a las que se ríen nuestros lineamientos. Vamos a hablar del Pacto Europeo de Migraciones, vamos a hablar del Pacto Mundial de Migraciones, y ayer comentaba el compañero Vladimir, nos estamos preparando hacia el Foro Mundial de Migraciones que se desarrollará en julio del 2025 en Valencia, y vamos a hablar sobre, en Colombia, perdón, y vamos a hablar sobre esos desafíos que tenemos para ese Foro Mundial. Todo este congreso se ha hecho y se ha constituido como eje central en 2 líneas. Una, poder crear este espacio de redes
de poder conocernos, de poder ampliar, reflexionar y conocer todo lo que nos atraviesa, y el otro, trabajar cara a 2025 con el Foro Mundial. Si no conocemos lo que nos rige, estamos completamente condenados a vivir en esta esclavitud durante toda la vida. Es importante conocer toda esa política europea, ese pacto europeo que nos va a llevar por la cabeza, conocer el pacto mundial, dar una respuesta, que a veces nos equivocamos cuando hablamos de las migraciones en América, cuando hablamos qué es lo que sucede con los compañeros mexicanos, qué sucede con las compañeras venezolanas, o sea, los grandes desafíos de ese pacto mundial. Y luego, afortunadamente, tenemos la oportunidad de que Colombia, para el próximo 2025, sea el eje un poco de tratar todos esos desafíos de las políticas migratorias. Como migrantes, como PIE, tenemos esa responsabilidad de llevar un documento de esa población migrante que tenemos aquí hacia ese foro de Colombia. Muchas gracias, Eduardo, y nos vemos a las 3 de la tarde.